Vamos a Efesios capítulo 3, versículos 1 al 7. Efesios 3, 1 al 7 dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A la luz, hermanos, de todo lo que Pablo nos ha venido enseñando, de todos los privilegios de los cuales disfrutamos por el hecho de ser creyentes, y sobre todo, hermanos, en el contexto de lo que Pablo dice en el capítulo 2, de cómo Dios ha reconciliado a judíos y gentiles por medio de la reconciliación con Él. Hermanos, yo quisiera que esa parte no la olvidaras, que la razón de por qué tú y yo tenemos comunión es porque Dios primero nos ha reconciliado con Él. Esa es la razón. Dios no nos reconcilió entre nosotros para tener una relación. No, nos reconcilió con Él para que de esa manera nosotros podamos tener una relación de amor, una relación no perfecta, pero sí profunda, sí honesta, una relación de amor. ¿Cómo Dios reconcilió a judíos y gentiles por medio de la reconciliación con Él? Y por esa relación, por esa reconciliación con Él, nos ha hecho un solo pueblo, que es la iglesia. Pablo ha venido diciendo todo esto en el capítulo 2 y que nosotros ya hemos visto. Pero ahora Pablo, hermanos, se dispone a orar, para que los hermanos de Éfeso sean fortalecidos en su fe. Pablo va a orar ahora para que los hermanos de Éfeso sean fortalecidos en su fe, al tener un entendimiento más pleno de lo que es el amor de Cristo. Pero Pablo como que hace un paréntesis del versículo 2 al versículo 13. Por alguna razón, Pablo tuvo que hacer este paréntesis. Y podemos notar algo en la palabra gentiles que Pablo usa para explicar más ampliamente a estos hermanos el propósito del ministerio que Dios le había dado a favor de ellos, de los gentiles. Y en esta parte, mis hermanos, de este capítulo, Pablo, por decirlo de alguna manera, va a abrir su corazón para que podamos conocer el gran amor que no solamente Dios tiene por nosotros o por todos los creyentes, sino también que Pablo tiene o tuvo por los hermanos de Éfeso. ¿Por qué, hermanos? Porque para el apóstol Pablo era muy importante que todos comprendamos la importancia que la iglesia tiene en el diseño de Dios de este lado del cielo. Voy a repetir eso otra vez. Pablo va a abrir su corazón porque él quiere que los hermanos de Éfeso entiendan bien
la importancia que tiene la iglesia de este lado del cielo. Eso es lo que Pablo desea que nosotros entendamos. Y Pablo, al habernos enseñado al final del capítulo 2, cuál es el reino al que hemos sido llamados, que es la iglesia, aquí, la iglesia aquí, a ese reino hemos sido llamados a la iglesia aquí y en la eternidad. Ahora Pablo va a decirnos, después de decirnos cómo Dios nos ha llamado a este reino, ahora Pablo va a decirnos que Dios ha escogido o ha elegido a personas para poder servir o administrar en ese reino que es la iglesia. Y Pablo, hermanos, es precisamente una de esas personas que administran la gracia de Dios en este reino. Y es en estos textos, mis hermanos, que vamos a estudiar en el día de hoy. Y en estos textos que leímos, hermanos, hay 3 palabras claves que debemos considerar. Si usted va ahí a su Biblia, esas palabras son prisionero. Número 1. Número 2, administración. Y número 3, ministro. En estos versículos del 1 al 7. Y nuestra enseñanza, hermanos, estará basada en esas 3 palabras. Y para nuestra enseñanza veremos 3 encabezados. Y nuestro primer encabezado, basado en la palabra prisionero, veremos la conducta apropiada. De la palabra prisionero vamos a derivar nuestro primer encabezado, la conducta apropiada. Eso en el versículo 1. En segundo lugar, veremos de la administración un ejemplo de administración o mayordomía. Un ejemplo de administración o mayordomía, y usé esas dos porque son sinónimos. Versículos 2 al 6. Y en tercer lugar, veremos el servicio que todos debemos imitar de la palabra ministro. El servicio que todos debemos imitar. Quiero hacer como una aclaración, aunque voy a estar dirigiéndome a los servidores y por supuesto al pastor, hermanos, en realidad es para todos, es para toda la iglesia. Pero obviamente nosotros por delante, pero ustedes no quedan fuera de eso. Digo, para que no haga de lado y usted diga, ok, pues ellos son los únicos que deben de hacer eso. Esto lo veremos en el versículo 7. Bien, como vimos el domingo pasado, es imposible, hermanos, que al aislarnos de la iglesia podamos cumplir con el propósito que Dios tiene con ella de este lado del cielo. El domingo pasado dijimos que es muy importante entender qué es la iglesia y cuál es nuestra función, cuál es nuestra función como miembros de esa iglesia. Pero hermanos, hay algo más que debemos considerar acerca de la iglesia. Y es que debemos considerar a aquellas personas a las que Dios ha puesto como administradores de su iglesia. Aquellos que están dispuestos a servirla y ministrarla. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia tampoco podría funcionar correctamente sin esos miembros a los cuales Dios ha designado para esa labor. Hermanos, la iglesia es del Señor.
Y yo estoy seguro que Dios no nos necesita para hacer esa labor, pero Él así lo estableció. Él así lo dejó establecido. Nadie de nosotros somos imprescindibles. Nadie, hermanos. Pero Dios quiso que así funcionara. Así que consideraremos el liderazgo de la iglesia, pero también a la iglesia misma. Ahora, todos los creyentes, hermanos, sabemos que Cristo ama a su iglesia, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe que Cristo le ama? ¿Sí? Nos ama tanto que Él estuvo dispuesto a morir por esa iglesia. Pero no solo eso. Cristo no solamente murió por la iglesia, no solamente murió por nosotros, sino que nos considera su cuerpo. Por eso necesitamos entender qué es la iglesia y cuál es nuestra función como miembros en esa iglesia, en ese cuerpo. Él nos considera su cuerpo. De tal manera entonces, hermanos, que es Cristo quien está embelleciendo a esta iglesia para presentársela a sí mismo como una esposa radiante, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Es Cristo quien está cuidando a su iglesia, es Cristo quien le provee de lo necesario a esta iglesia o a esa novia. Y todo eso, hermanos, lo hace en primer lugar a través de su Espíritu Santo, en segundo lugar a través de su palabra y en tercer lugar a través de aquellas personas a quienes Dios ha designado para esa labor, sus servidores. Por eso la importancia, hermanos, de que nosotros los servidores, todos los servidores, pasemos mucho tiempo en la presencia del Señor. Mucho tiempo. Hermanos, en 10 minutos Dios no le habla a nadie. Y si muchas veces no habla porque Él quiere guardar silencio en ocasiones, en mucho tiempo, pues en 10 minutos menos. Pero además, es una necesidad depender del Señor constantemente. Constantemente. Veamos algún texto, hermanos, unos textos que nos habla de cómo el Señor está embelleciendo a su iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 26. Si leemos el versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Es un texto que nosotros usamos para el matrimonio. El versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y para qué el Señor está haciendo eso? Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso que nosotros hemos leído, hermanos, es lo que el Señor está haciendo ahora mismo con su iglesia. Pero ahora, hermanos, veamos cómo quedará esa iglesia. Esa novia, imagínense que, bueno, no quiero que esto se malentienda por lo que voy a decir. Pero imagínense una novia que no se está arreglando para llegar al altar, que está toda andrajosa. Qué terrible, ¿verdad? Bueno, el Señor nos está embelleciendo porque Él se la va a presentar a sí mismo. Por eso nosotros creemos que la salvación es segura para todos los que creen, porque la salvación no depende de nosotros y el embellecimiento en sí también es de Él. Obviamente hay una responsabilidad nuestra ahí. Pero hermanos, Él está embelleciendo a esa novia.
En todos los esfuerzos que usted hace por leer la Escritura, por orar, por meterse con el Señor, esa es obra del Señor, porque Él dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En su responsabilidad de usted en orar y leer la Biblia y santificarse, es obra de Él. Él lo está embelleciendo a usted. Entonces ahora veamos en el futuro de la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 en adelante, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de Cristo? Nosotros. Dice versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mis hermanos, para esto, para esta situación que nosotros vemos en Apocalipsis, hermanos, no podemos olvidar que fue Dios quien diseñó la iglesia. Es decir, hermanos, nosotros no podemos caminar de manera individual y pensar que nosotros estamos cumpliendo con el propósito de la iglesia. Voy a repetir esto otra vez. No podemos olvidar que fue Dios quien diseñó a su iglesia. No la diseñó ningún pastor, ningún cura, ningún hombre sobre la tierra. La diseñó nuestro Dios. Por lo tanto, no podemos, hermanos, olvidar la responsabilidad que tenemos en todo esto. Y no podemos olvidar que el Señor dio servidores para que ayuden a esa esposa a prepararse para las bodas del Cordero. Y aquí, hermanos, Dios confrontó mucho mi corazón, porque la responsabilidad que los líderes tenemos no es pequeña. Estamos embelleciéndolos a ustedes para presentarlos, por decirlo a Dios, para presentarlos a Dios, por decirlo así, a través de nuestra integridad, de nuestra fidelidad a las Escrituras, de nuestro tiempo con Dios, de la exposición fiel de la palabra. Eso no es poca cosa, hermanos. Y no solamente nosotros los expositores de la palabra, sino aquellos que están en cualquier área de servicio. Todo, hermanos, todo aquel que sirve aporta para ese embellecimiento. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que es el novio de la iglesia, ha delegado a ciertos miembros de esa iglesia una tarea sumamente importante para preparar a su novia para las bodas del Cordero. Aunque Él es el que lo está haciendo a través de hombres que Él ha escogido. Y el apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo de servicio, de mayordomía, que todos debemos seguir, especialmente los que servimos. Cada miembro de la iglesia debe confiar, escuche esto, cada miembro de la iglesia debe confiar en sus pastores o en sus ancianos o en sus obispos. Por eso la importancia de saber en quiénes nosotros vamos a depositar nuestra confianza, a qué hombre o a qué persona que se dice ser cualificada por Dios para llevar esa labor. Yo necesito conocerlo, si es un hombre íntegro, si es un hombre fiel. Yo necesito conocerlo. Necesitamos saber a quién le vamos a depositar nuestras almas para que nos guíen para llegar a la presencia del Señor. Ahora, hermanos, aunque la labor del apóstol Pablo es irrepetible, porque nadie vamos a llegar a ser como Pablo,
Eso no elimina la realidad de la responsabilidad que cada ministro o cada servidor tiene de imitar la vida del apóstol Pablo. Por eso vemos a Pablo, por eso debemos ver la vida de Pablo, su trabajo de arreglar y estar llevando a la novia hasta el altar. Necesitamos observar la vida de Pablo, su trabajo, su labor, de cómo él hizo esa labor de estar llevando a la novia hasta el altar. ¿Y para qué necesitamos observar la vida de Pablo? Pues para que nosotros, hermanos, podamos elegir mejor a nuestros pastores, confiar en ellos y por supuesto imitarles también. Mis hermanos, porque en esta iglesia, en este cuerpo, todos tenemos un trabajo que hacer, todos. Lo que nos lleva a nuestro primer encabezado. En primer lugar, la conducta apropiada. Efesios capítulo 3, versículo 1 dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hermanos, yo sé que es muy difícil para mí hablar de esto, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de pastores que guíen, y sirvan de modelos a la iglesia que les ha sido entregada. Y por supuesto, aquellos que están en la diaconía también. Voy a repetir eso otra vez. Existe hoy una gran necesidad de pastores que guíen y sirvan de modelos a la iglesia que les ha sido entregada. Hermanos, no solo es predicar correctamente, no solo es predicar sana doctrina lo que importa dentro de una iglesia bíblica, sino que aquellos que están detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios fielmente, es necesario que tengan un modelo de conducta apropiado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Pablo no hablaba fielmente solamente la palabra de Dios, alimentando al rebaño, sino que Pablo vivió de acuerdo a todo lo que él enseñaba. Su propia vida, hermanos, era un reflejo del amor de Cristo. Él era un prisionero de Cristo. Yo espero, hermanos, de verdad, poderme dar a entender en este primer encabezado. Aunque técnicamente, hermanos, el apóstol Pablo era un prisionero de Roma, Pablo se consideraba un prisionero de Cristo por amor a los gentiles. Él se consideraba un prisionero de Cristo por amor a los gentiles. En otras palabras, la causa de la prisión de Pablo eran los gentiles, porque Dios lo llamó para llevar el evangelio a los gentiles. Era para ese ministerio que había sido llamado, siendo elegido por Dios. Ahora bien, hermanos, ¿en qué sentido la prisión de Pablo favorecía a los gentiles? Bueno, primero, hermanos, porque la prisión de Pablo generaba un sentido especial de comunión en la gracia. ¿Y cómo es eso? Voy a ver si me puedo dar a entender. Primero, la prisión de Pablo generaba un sentido especial de comunión en la gracia. ¿Cómo es eso? Bueno, hermanos, porque la salvación para todos los que creen trae consigo padecimientos, ¿sí o no? Es decir, si alguien aquí sufre por causa del evangelio, si tú eres creyente, te debes identificar con él. ¿Sí me explico? Es decir, por eso cuando nosotros vemos que nuestros hermanos en China están sufriendo y luego hay otros hermanos que se dedican a estar comunicándose con toda la comunidad cristiana en el mundo y diciendo, estemos orando por nuestros hermanos.
Voy a repetir eso, la salvación trae consigo padecimientos. Filipenses capítulo 1, versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Y en el versículo, en el capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Esa sería la primera razón. Pablo les dice, yo soy prisionero por ustedes. Y eso nos identifica, hermanos, como creyentes. Segundo, la prisión de Pablo servía de estímulo para quienes no tenían el valor suficiente para predicar el evangelio a otros en un ambiente de mucha hostilidad. Por eso a los filipenses, cuando él está en la prisión y les escribe, recuerden que esta carta de Efesios, la carta a los filipenses, son cartas de la cautividad. Entonces Pablo está escribiéndoles y Pablo, al estar en la cárcel y los hermanos estando en Roma estaban atemorizados y no predicaban el evangelio. Entonces cuando ven a Pablo que está haciendo esa labor de escribiendo a las iglesias y predicando el evangelio al pretorio, ellos cobran ánimo para seguir predicando el evangelio en medio de mucha hostilidad. Y tercero, porque incrementaba el deseo de oración, que es de vital importancia para todos los creyentes. Mis hermanos, esta es otra de las razones por las que Pablo les dice que él oraría por estos hermanos para que comprendieran bien la causa de su prisión, porque Pablo no estaba preso por ser un delincuente, sino por predicar el evangelio a los gentiles. Por eso, mis hermanos, los sufrimientos de Pablo eran un testimonio mucho más poderoso y elocuente que incluso una exhortación directa de su propia boca. En otras palabras, Pablo había sido acusado falsamente de haber metido a gentiles en el templo de Jerusalén, algo que estaba prohibido. Eso era falso. Pero ¿saben cuál era la realidad? Que los judíos no soportaban que se les predicase el evangelio o que les predicara del Mesías a los gentiles, que les hablara del evangelio y que por medio de ese evangelio los gentiles y judíos llegarían a ser un solo pueblo, que hasta ese momento, mis hermanos, era un misterio que no se había dado a conocer en otras generaciones como le fue revelado a Pablo. Por eso leemos en el versículo 5, a partir del versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio, hermanos, era que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Esto era lo que no toleraban los judíos, porque para ellos nadie más podía ser salvo y por lo tanto nadie más podría ser parte del pueblo escogido de Dios. Ellos no querían entender que los gentiles también iban a recibir la salvación por medio del Mesías. Y eso les molestaba mucho. Por eso no dejaban de perseguir a Pablo. Por eso estaba en prisión. Así que, mis hermanos, Pablo dice, por esta causa es por la que estoy preso, por predicarles el evangelio a ustedes
los gentiles. Estoy en la cárcel por haberles dicho que de ambos pueblos, judíos y gentiles, Dios ha hecho un solo pueblo por medio del Mesías, por medio del Evangelio. Por eso leemos en el capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mis hermanos, Pablo dice, estoy preso por haberles hablado las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. ¿Y cuáles serán esas buenas nuevas? Pues que a través de la fe en Jesucristo, mis hermanos, podemos ser reconciliados con Dios y ser parte de su pueblo. Y Pablo les dice, por eso yo voy a orar, para que ustedes comprendan bien la importancia de esa unión entre gentiles y judíos en un solo pueblo que hoy es la iglesia. Pablo, mis hermanos, entendía perfectamente el propósito de Dios a través de la iglesia de este lado del cielo. Porque esa iglesia es la novia de Cristo y Él la está preparando para casarse con ella. Ahora, tú piensa, ¿tú crees que tú eres parte de esa novia? El Señor te está embelleciendo juntamente con tus hermanos. Porque recuerden, aunque es de manera individual nuestra santificación progresiva, hermanos, nuestra santificación tiene que ver mucho con el pueblo de Dios. Pablo dice que Él está preparando a esa Cristo está preparando a esa novia para casarse con ella. Y Pablo dice, y a mí se me ha dado ese privilegio de ayudar a que vayan ustedes preparándose como la novia de Cristo antes de llegar al altar. Y aquí vemos algo muy importante sobre el carácter de aquel que está ayudando a preparar a la novia. Pablo, mis hermanos, tenía muy claro que él no era prisionero de nadie más que de Cristo. Y Pablo enfatiza que sus prisiones son por una causa justa, de tal manera que su encarcelamiento es una razón más para que los creyentes escuchen lo que Pablo tiene que decirles. Porque dentro del plan soberano de Dios, eso tenía un propósito bueno, tanto para Pablo como para los creyentes. Por lo tanto, Pablo debía aprovechar su encarcelamiento hablando el evangelio al pretorio, confirmando a muchos en la fe y escribiendo a las iglesias. En otras palabras, mis hermanos, en ningún momento vemos a Pablo renegando de las circunstancias, sino que él aprovechó las circunstancias. Todo lo contrario a muchos de nosotros, que las circunstancias adversas representan para nosotros una desgracia. Ahora, Pablo, hermanos, logró aprovechar las circunstancias porque nunca tuvo, y esto es importante para nosotros, porque nunca tuvo un concepto de sí mismo mayor del que él debía tener. Jamás. Pero además, Pablo sabía que Dios hace todas las cosas con un propósito bueno y eterno. Por lo tanto, la primera característica que ha sido de uno que ha sido llamado a preparar a la novia para que llegue al altar, escucha, es entrega. Es que tú sepas que eres un prisionero de Cristo. Es que tú sepas que muchas cosas tendrás que dejar. Cuando tú le dices al Señor en el servicio, sí, le estás diciendo a muchas cosas que tú haces, no.
pero y ya no voy a poder salir a las fiestas y quizás no. Quizás no, y no te digo que no con un rotundo no. ¿Por qué? Porque pues quizás Dios te dé la gran sabiduría de cómo organizarte. Yo, hermanos, muchas veces, y aquí están mi esposa y mis hijos, muchas veces les he tenido que decir, no, esta vez me quedo. Esta vez necesito pasar más tiempo con Dios. Esta vez necesito prepararme más. No puedo. De hecho, hermanos, estuve tentado a decirle a los hermanos de Aguascalientes, no vengan. Pero cuando me dijeron ya están las maletas hechas, ya no dije nada. Pero muchas veces tenemos que entender eso, hermanos. La primera característica de uno que ha sido llamado a preparar a la novia para que llegue al altar bonita, muchos están, no sé, en el vestido, ¿verdad? Otros están en el velo, otros están preocupados por el maquillaje. No lo sé, no sé en qué área estés tú. Pero lo primero que debes considerar es que debes entregarte a esa labor. Porque, hermanos, ese maquillaje no es un maquillaje como el que tú vas y te ponen ahí con una brocha y ya, tan tan. No, requiere de tu tiempo. Requiere de tu fidelidad a Dios. Requiere de tu entrega al Señor. Requiere de tu entrega, aunque eso te lleve a prisión. Aunque eso represente dar tu propia vida, aunque eso represente incluso ser perseguido y criticado por predicar la palabra del Señor fielmente. En otras palabras, mis hermanos, un pastor o todo aquel que sirve a la iglesia es un prisionero de Cristo y no de las circunstancias. Porque somos parte de la iglesia, que es el centro del plan de Dios para este mundo. Hermanos, la única esperanza que el mundo tiene para llegar a Dios eres tú. Claro, Dios es poderoso. No quisiera que se entendiera mal esto, pero Dios te escogió a ti y a mí. Por eso dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La única esperanza que este mundo tiene para llegar al cielo somos nosotros. ¿Has comprendido eso? Somos nosotros. Por eso debes entregarte. Si tú en verdad sirves a tu iglesia, a la iglesia a la cual Dios te ha puesto, entrégate. Deja de ser tan quisquilloso con tu tiempo, porque no es tu tiempo, es el tiempo del Señor. Aunque eso represente una prisión, aunque eso represente ser perseguido por predicar la palabra del Señor. Somos parte de la iglesia, mis hermanos, que es el centro del plan de Dios para este mundo. Ese plan le fue revelado a Pablo para que nosotros nos regocijemos. Y mis hermanos, nosotros debemos saber cuál es ese plan y cómo debe de ser administrado. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, un ejemplo de administración o mayordomía. Tienes que considerar que eres un prisionero de Cristo, que tú debes de ser un modelo de servicio a la iglesia. Miren, hermanos, nadie de los que servimos aquí nos podemos parar en este lugar y decir, sirve a la iglesia cuando nosotros, hermanos, no lo estamos haciendo. Eso es una hipocresía, además de que es mentir. Nadie de nosotros de aquí puede exigirle a la iglesia a orar, a leer las escrituras, a estudiarlas con diligencia, si nosotros mismos no hacemos eso. Eso es una hipocresía. No podemos hacerlo. Entonces, lo primero que debemos entender es que somos prisioneros de Cristo. Somos prisioneros, y hermano, ¿qué mejor que eso?
¿Qué te puede motivar más a decir yo soy prisionero de aquel que solo da vida? De aquel que es la esperanza de todos. En segundo lugar, un ejemplo de administración o mayordomía. Versículos 2 al 6. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Señor. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mis hermanos, esas palabras que Pablo menciona, si es que habéis oído, en el original no se trata de una posibilidad que pone en duda lo que ellos habían escuchado, sino que se trata de una afirmación enfática de Pablo. Si ustedes leen otras versiones, cambia completamente eso. Lo que Pablo está diciendo es, puesto que ustedes conocen, y aquí es donde yo quiero ir a sus corazones, ¿ustedes conocieron al Señor ya? ¿El Señor habita en vuestros corazones? Bueno, puesto que ustedes conocen la administración de la gracia, dice Pablo, que me ha sido dada. Y aquí Pablo afirma que los efesios conocían sobre la administración de la gracia que Dios le había dado a él. Pero cuidado, hermanos, porque no se trata de administrar la gracia en sí, como si Pablo fuera el mediador de la salvación. No, sino que Pablo fue hecho ministro según la administración de Dios, como dice Colosenses 1, 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, ese mensaje de salvación proclama la persona de nuestra salvación, de nuestro Salvador, como la única esperanza de gloria. Otra vez, ese mensaje de salvación que Pablo proclama la persona del Salvador como la única esperanza de gloria. No era Pablo la esperanza, era el mensaje de Pablo, pero Pablo debería ser un fiel mayordomo del Evangelio. Un fiel mayordomo del Evangelio. Como apóstol, Pablo fue enviado. Perdón, es que me adelanté. Dios había designado a Pablo a la proclamación del Evangelio de Cristo. No era Pablo el que se convirtiera en un mediador de salvación. Eso es solamente Cristo. Ahora, como apóstol, Pablo fue enviado por Cristo mismo para la administración de esa gracia a favor de los gentiles. En ese tiempo, mis hermanos, la mayoría sabía que Dios había escogido de entre todas las naciones al pueblo de Israel como su pueblo y que de ahí saldría el Mesías. Pero Pablo, hermanos, revela que eso sería solo por un periodo de tiempo. Que desde el principio el plan de Dios estaban en el plan de Dios estaban incluidas todas las naciones de la tierra. ¿No le digo eso a Abraham? En un periodo de tiempo fue el pueblo de Israel, pero ese pueblo debía llevar el evangelio. El problema es que ellos no lo entendieron. Yo espero, hermanos, que nosotros sí lo entendamos y que no querramos enfrentar las consecuencias similares
del pueblo de Israel. Porque Dios sigue trayendo juicio. Por eso Pablo revela que sería solo por un periodo de tiempo, porque desde el principio en el plan de Dios estaban incluidas todas las naciones de la tierra. Dice Pablo, es el misterio que le fue revelado a él junto con los apóstoles y profetas y que no se dio a conocer a los antepasados y que ha quedado por escrito en la palabra de Dios. Ese misterio, mis hermanos, del que habla Pablo, misterio de Cristo, no es el misterio, no solo es el misterio de que Dios se hizo hombre, no solo es eso, tampoco es solo el misterio de su muerte, su vida y resurrección, glorificación, aunque sin duda todo eso es un misterio, hermanos, en el sentido de que no lo podemos entender completamente. Pero hermanos, en este texto del misterio que Pablo habla, es el misterio de la iglesia, de la iglesia. Vayan conmigo otra vez al capítulo 3, versículo 5 de Efesios. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mis hermanos, este misterio ya había sido escrito cuando Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, lo cual nos dice, mis hermanos, en ese llamamiento de Abraham ya estaba incluida esa promesa. Pero era necesario que llegado el tiempo alguien lo revelara como fue planeado. Y Cristo, mis hermanos, le dio a Pablo esa tarea, a él y a los otros apóstoles y a los profetas. Y por eso sabemos, hermanos, que la salvación que Dios ofrece en Cristo es para todos los pueblos sin distinción. Ahora, hermano, solo piensa en esto. ¿Tú eres creyente? ¿Tú crees en la gran comisión de Mateo 28? ¿Y predicar el evangelio? Bueno, hermanos, esa labor nos fue entregada a nosotros. Y debemos ser fieles en esa administración. Fieles, hermanos. Este es el misterio que Pablo anhela que los creyentes de Éfeso entiendan, y por supuesto nosotros también, que no solo hemos sido llamados de manera individual para servir a nuestro Señor, sino que también hemos sido llamados a formar parte de un cuerpo, de una iglesia, de un nuevo pueblo que es fiel en predicar el evangelio. Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo administraba esa gracia el apóstol Pablo? Por medio de la predicación del evangelio. Esa palabra administración en el original es oikonomía. Y esa palabra se refiere a la función de aquel que se dedica a administrar los bienes de un hogar o que administra los bienes de otra persona que será llamada a cuentas si lo hace mal. Hermanos, cuando usted se ha llamado a cuenta, ¿quiere entregar buenas cuentas por su fidelidad? ¿O quiere estar con la cabeza agachada, usted sabiendo todo lo que no hizo? ¿Cómo quiere llegar a la presencia, hermanos? Vamos a ser llamados a cuentas, hermanos. Por lo tanto, Pablo tenía un papel muy importante en la administración de esa gracia, que era predicar lo que Cristo quería que se predicara y estableciera la doctrina de los apóstoles. Y todos, mis hermanos,
sabemos que en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento fue escrito en base a la predicación de los apóstoles, de sus cartas, porque fue a ellos que Dios les dio la revelación de ese misterio que es Cristo a los gentiles. Por lo tanto, mis hermanos, son ellos los apóstoles y profetas, y en este caso que nos ocupa, el apóstol Pablo, quien nos enseña acerca de ese misterio. Es decir, fuera de lo que ya está escrito, mis hermanos, no es palabra de Dios. Ya no puede haber otra revelación aparte de las Escrituras. Ya no puede haber otra revelación aparte del canon bíblico. Por eso, hermanos, la fidelidad a las Escrituras es crucial para poder ayudar, por decirlo así, a preparar a la novia hasta llegar al altar. Ahora, cuando nosotros estamos preparándonos en las Escrituras, siendo fieles a ellas, y no solamente en conocimiento teológico, sino a través de nuestras vidas, en esa misma medida, mis hermanos, nosotros estamos ayudando a la iglesia a prepararse para llegar al altar. Se trata de administrar la gracia de Dios, porque esa gracia dada a Pablo le hace apto para establecer mediante el Evangelio el fundamento de la fe. Nuestra fe debe estar anclada ¿dónde? En las Escrituras, en Jesús, en el Salvador. Por lo tanto, no es para beneficio y gloria personal, sino, como hemos dicho ya, es para la edificación de la iglesia. Y mis hermanos, todos nosotros hemos sido llamados a eso. Claro está, los pastores y maestros por delante, pero todos hemos sido llamados a eso, a administrar esa gracia que nos ha sido dada cuando nosotros creímos en Cristo, porque de gracia recibimos y de gracia damos, como dice Mateo 10:8. Porque si hemos sido salvados por Dios, mis hermanos, eso nos convierte en administradores de esa gracia. Eso nos convierte en predicadores del Evangelio, en administradores de esa gracia a aquellos que no son parte del pueblo de Dios todavía. Todo creyente, y ya no sé si usar aquí la palabra verdadero, porque en el primer siglo cuando hablaban de un cristiano no decían verdadero cristiano, decían cristiano y punto. Todo cristiano debe verse como un administrador de esa gracia, como Pablo se miraba a sí mismo presentando el Evangelio. Y mis hermanos, Pablo era fiel en esto. Sin embargo, él también sirve a la novia, a la iglesia, para que esta iglesia esté limpia y resplandeciente para las bodas del Cordero. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado: el servicio que todos debemos imitar. Versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Escuchen, del cual yo fui hecho ministro. Ministro, y ahorita voy a explicar esa palabra, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El término que Pablo usa aquí para ministro, literalmente, hermanos, se traduce como diácono. Y el diácono es aquella persona que ejecuta las actividades designadas, es decir, es un servidor. Cuando nosotros nos nombran pastores o diáconos, no es para que andemos por la iglesia así como que
Ni te me acerques, porque ahorita ando ya pesado. No es eso. Somos servidores. Cuando usted escucha ministerio público, ¿dónde trabajas? En el ministerio público. ¡Wow! O sea que eres un servidor del pueblo. Nadie lo quiere decir así. Suena más rimbombante, suena más de caché. Ministerio público. Debería de decir, para que no se sientan tan grandes los del ministerio público, debería de decir sirvientes del pueblo. Y ahí como que se nos bajaría un poquito la nube o el humo de la cabeza. Voy a repetir esto otra vez. El diácono es la persona que ejecuta las actividades designadas, es decir, es un servidor. Y el Señor Jesús, hermanos, enseñó sobre el servicio como un elemento, escuche esto, un elemento fundamental en la vida de aquellos que caminan con Él. Voy a repetir eso otra vez, porque esto me encanta. De verdad, hermanos, yo disfruto decirle esto. El Señor Jesús enseñó sobre el servicio como un elemento fundamental en la vida de aquellos que le siguen. Por lo tanto, Pablo asume como título de honor el ser servidor de Jesucristo en la proclamación del Evangelio y en la preparación de la novia para que llegue al altar. Es un honor. Es un honor para Pablo. Ahora, hermanos, dentro de las iglesias locales hacemos una separación entre pastores y diáconos. Una separación considerable, pero hermanos, los dos son servidores en ámbitos distintos por motivos prácticos, pero los dos son servicios. Todos sabemos que los diáconos atienden las necesidades prácticas de la iglesia, como poner las sillas, el sonido, la contabilidad, las redes sociales, las necesidades de los miembros de la iglesia y un etcétera, etcétera, etcétera. Todo este servicio, escuchen hermanos, iglesia y diáconos de esta iglesia, todo este servicio ayuda a la unidad de la iglesia, no la separa. Y yo sí quisiera que tú pusieras esto en tu corazón, hermano. El servicio del diácono une la iglesia, no la divide. No la divide. Por eso, en Hechos 6, los apóstoles mandan a buscar que la iglesia busque, y yo espero que ustedes se involucren aprovechando esto, el día que el Señor nos permita hacer un llamado para que ustedes busquen diáconos e involucren verdaderamente. Porque los apóstoles en Hechos 6, como vimos en enseñanzas pasadas que nos dio Gabriel, hermanos, los apóstoles mandan a la iglesia a buscar a hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Porque se trata de unir a la iglesia, no de segregarla. Mis hermanos, ¿y qué hacen los pastores después de haber visto qué hacen los diáconos? Los pastores se entregan por completo a la predicación de la palabra de Dios y a la oración. Los pastores se entregan por completo a la predicación de la palabra de Dios y a la oración. Pero mis hermanos, lo más importante de los diáconos y de los pastores, ¿qué creen que es? Servicio. Servicio. Ambos, pastores y diáconos, son siervos. Es decir, es alguien comisionado para hacer un servicio. Y Pablo dice que servir le ha sido dado, escuchen esto, y esto es importante, ha sido dado como un don, como un regalo del cielo. Vaya conmigo otra vez al versículo 7. Dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo del cielo. Es un regalo de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y mis hermanos, aquí vemos la enseñanza de este versículo, que para el servicio, que para que el servicio
no sea una carga, número uno, debe ser entregado por el Señor. Número uno, debe ser entregado por el Señor. Y número dos, debo de verlo como un regalo de Dios. Pastor, pero venir a limpiar todo esto y los baños acá y todo, ¿es un regalo? Sí. Pero no sabes lo que pesa. Sí sé, hermano. Sí sé. Y ustedes son testigos que cuando abrimos este local, yo me quedaba a hacer la limpieza. Yo lavaba los baños. De hecho, algunos me dijeron, no, es que el pastor es bien así minucioso, quiere que quede todo bien blanquito. ¿Sí o no? Los que están por ahí dicen, sí, yo dije. Porque yo les decía, el trapeador no se trata de embarrar la mugre. Hay que lavarlo, hay que enjuagarlo y una vez que terminen hay que volver a lavarlo y hay que volver a enjuagarlo. Y tiene que quedar ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta en esas cosas debemos ser fieles, porque no son nuestras. Se compran con el dinero que usted da, pero al final es el dinero de Dios. Pero bueno, mi tema es que lo debemos ver como un regalo de Dios. Pero primero también como un don. Ahora, ¿por qué yo necesito verlo como un regalo, hermanos? ¿Por qué creen? Porque servir, hermanos, no es sencillo. Hermanos, predicar la palabra no es sencillo. Atender las necesidades de la iglesia no es sencillo. ¿Y saben por qué no es sencillo? No solamente por el hecho de la responsabilidad que tenemos al servir, sino porque muchas veces trae problemas. Piensen en los de la limpieza. No estoy acusando a nadie, pero piensen a los de la limpieza, que uno agarra para el que más menos trabajo y el otro ya lo está mirando y ese siempre se va para allá. Ahora, ya agarró el de la plataforma y nada más ahí, de ahí no se va a bajar. Trae problemas, trae heridas. Cuando le dices a un hermano, hermano, acércate más a limpiar acá, y no quiere, y tú dices, ¿cómo lo someto? Trae problemas. Pero hermanos, no solamente debemos ver el servicio como lo que es, un regalo de Dios, sino que además debemos hacerlo con amor. Porque de una manera implícita, todo lo que Pablo está haciendo con la iglesia es por amor. Por lo tanto, debemos hacerlo con amor. ¿Y por qué razón? Porque el deber supremo del discípulo de Cristo es servir por amor a los demás, como nos enseña Gálatas 5:13. Servir a los demás, mis hermanos, escuchen esto, servir a los demás es la verdadera grandeza. ¿Quién quiere ser grande? Pues no estamos ansiosos de grandeza. ¿Quién quiere ser grande? Levante la mano. Anoten, hermanos de la limpieza, a todos los que levantaron la mano. Esa es la verdadera grandeza, mis hermanos. Servir a los demás es la verdadera grandeza. Pero para poder servir, hermano, necesitas humildad. Y necesitas la disposición del corazón de quien es verdaderamente un discípulo de Cristo. Porque este que es verdaderamente un discípulo de Cristo buscará siempre el servir a los demás. Siempre buscará servir a los demás. Este discípulo considera los dones que le han sido dados por gracia no como un motivo de orgullo, sino como un instrumento de servicio, poniéndolos a disposición de la iglesia y para la edificación de la misma, buscando siempre el bien del otro y no el suyo propio. Así que cuando vengan todos a hacer la limpieza, digo por mencionar un área, busquen la más pesada. ¿Que a quién le tocan los baños? No, yo. Miren, hermanos,
cuando estuvimos en Salamanca, estuvimos en un salón de fiestas y cada sábado había fiesta. ¿Cómo cree que quedaban los baños? No se lo imagine, pero era una cosa horrible. Y había una persona que siempre decía, a mí déjenme los baños. Porque ella no era asquerosa ni nada, una persona que le gustaba estar ahí. Así que llevaba unas cubetas y desde arriba, me imagino que desde el techo, tenía que echar agua. Y todo se salía. Aquí nosotros estamos limpiando los baños. ¿Están limpios prácticamente? ¿Sí o no? Pero a veces se hace pesado, hermanos, porque no venimos con ese entendimiento de que el servir a Dios es un regalo. Es un regalo, el área que sea, hermano, el área que sea. Recuerden, el discípulo de Cristo siempre busca el bien del otro, servir al otro, antes que buscar lo suyo propio. Por eso dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y mis hermanos, ni los pastores ni los diáconos somos los únicos miembros de esta iglesia. Por lo tanto, no somos los únicos que debemos servir. Claro, nosotros somos quienes estamos al frente del servicio, del ministerio, por decirlo así, pero todos debemos servir, porque todos recibimos la misma gracia y a todos se nos han dado dones. Si usted es cristiano, usted tiene dones. ¿Usted cree eso? ¿Los quiere descubrir? Ok, acérquese a los diáconos y dígale, hermano, yo quiero servir. Acérquense. Donde usted vea, para que descubra su don, acérquese a los diáconos. Ellos le van a decir, véngase, vamos a descubrir tu don. Mis hermanos, servir, escuchen, servir no es una cuestión de superioridad o de posición, es una función. Voy a repetir eso otra vez porque es importante que entendamos esto. Servir no es una cuestión de superioridad. El título pastor, el título diácono, no es una cuestión de superioridad. Es función. Punto. Es función. Claro, hermanos, debe de haber un respeto entre oveja y pastor, entre diácono y pastor. Yo no estoy diciendo que eso no debe existir, pero hermanos, no se trata de superioridad. Es una función que Dios ha dado. Lamentablemente, hoy servir a los demás se ve mal y más entre los grandes ministros, y esto lo pongo entre comillas. Muchos buscan servirse a sí mismos que servir a los demás, o lo que es peor, buscan que les sirvan los demás a ellos. Yo quiero reconocer en este momento que en estos 3 días a nosotros nos sirvieron, pero no porque nosotros lo hayamos demandado. Gracias, hermanos, y ustedes están aquí. Gracias por servirnos estos 3 días encerrados en casa, por habernos suplido la comida, por habernos suplido todo. Gracias, de verdad, lo apreciamos. Los diáconos que estuvimos allí y el pastor, sus esposas y el pastor y su esposa, les damos las gracias, de verdad. Gracias. No nos lo merecemos, hermanos, de verdad, pero damos gracias porque sabemos que Dios movió sus corazones para hacer eso. Muchas gracias.
Mis hermanos, Cristo, siendo Dios, vino a servirnos muriendo por nosotros en una cruz. Mateo 20:27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esto lo dice el Señor en el contexto de que Juan y Santiago van y le preguntan, le dicen que ellos quieren estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda, porque ellos, imagínense lo que eso provocó en el corazón de los otros apóstoles. Y estos cuates, ¿qué onda? Ya se adelantaron. Porque no porque los otros fueran muy espirituales, porque ellos también querían estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y en ese contexto el Señor les dice: el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Y esta palabra siervo, mis hermanos, es diáconos, lo cual no habla de cargos eclesiásticos, sino de servicio. Versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí el Señor, mis hermanos, nos enseña el servicio de una manera completamente distinta a como el mundo lo hace. El Señor dice que nos sirvió muriendo por nosotros. Y hermano, yo te quiero decir que será muy difícil que tú llegues a servir a tu hermano perdiendo tu vida. Pero si eso fuera necesario, deberías hacerlo. Cuando yo me convertí, escuché un testimonio que me impactó. Un hombre se había convertido al evangelio y su hermano tenía problemas de drogadicción. Y ese hermano creyente le estaba predicando el evangelio a su hermano, y en una de esas llegan los enemigos de su hermano para matarlo. ¿Y saben qué hizo el hermano? Lo puso a sus espaldas para él dar la vida por él, porque él decía: yo ya creí en Jesús y mi hermano no. ¿Le sirvió o no? Miren, hermanos, ayer reflexionábamos meditábamos en la carta de Juan, la segunda, y algo que impactó nuestro corazón, sobre todo el mío, es que ¿cuántas veces realmente estamos dispuestos a amar? Escúchenme, hermanos, pero no cuando te preguntamos si amas a los demás y tú dices sí, no, porque a veces nuestro corazón es mentiroso, sino a través de la vida práctica. ¿Cuánto debemos profundizar en eso y meditar si nuestro amor para con nuestro Dios y para con nuestra iglesia es sincero? Mis hermanos, Jesús nos sirvió muriendo por nosotros. La humildad en el servicio es el modelo o el modo de vida de Jesús, hermanos. Por lo tanto, quien sigue a Cristo por identificación con Él, viene a ser siervo de todos. ¿El Señor me sirvió solo a mí? Pues al pastor sí, pues es el pastor. A este sí le sirvo. No, hermano. No. Es a todos. Todos. A ese que me saca canas blancas, porque nunca he visto canas verdes, y las que los tienen son porque se las pintan. ¿Canas blancas? Sí. A ese debe servirle. Si saben lo que es la benignidad, ¿verdad? No solo es no responder al agravio malamente, sino que es responder al agravio con benevolencia. Es como si alguien estuviera delante de ti y te agarrara bofetadas y te dijera lo gordo que le caes, y tú le dices:
yo tengo en casa una comida deliciosa que te quiero invitar. Eso es la benignidad. ¿Quién quiere hacer eso? Todos deberíamos estar dispuestos, para que nadie diga yo no. Todos deberíamos estar dispuestos. Mis hermanos, quien sigue a Cristo, por identificación con Él, viene a ser siervo de todos. Los maestros, pastores y aún los mismos apóstoles, mis hermanos, no son señores que dominan la iglesia, sino ministros, es decir, servidores. Por eso dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 2 y 3, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Escuchen, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos de la grey. Hermano, tú que estás sirviendo directamente conmigo en esta labor tan extraordinaria, si tú no eres ejemplo de la grey, entonces no le pidas a la grey que haga lo que tú no haces. O déjenme formularlo de esta otra forma. Si nosotros, pastores y diáconos, no estamos siendo modelos de la grey, no tenemos ninguna autoridad, ningún derecho de exigirles lo que nosotros mismos no estamos haciendo. Mis hermanos, Pablo servía. Él era un siervo del Señor, por lo tanto, es un modelo de servicio porque él administraba la gracia con pasión y un gran deseo de servir a los demás. Pablo administraba la gracia con pasión y un gran deseo de servir a los demás. No solamente era un deseo, era un gran deseo. Pablo estaba en prisión, hermano. Pablo estaba en prisión por los gentiles y él no dijo: Señor, de verdad es necesario que yo esté aquí por eso. Y habías de ver cómo son una bola de desobedientes. No. Pablo tenía una gran pasión por servir a los demás. Pablo presentaba el evangelio de la gracia con gran vehemencia, con pasión, para que otros conocieran el gran amor de Dios. Y eso, hermanos, va a significar para nosotros y para toda la iglesia, porque tú en algún área debes servir, sea en tu casa, donde sea, eso va a significar un sufrimiento en algún momento, porque tendrás que negarte. Tendrás que negarte a ciertas cosas. Para terminar, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que en esta tarea de predicar el evangelio, servir a los demás en cualquier área, escuchen, nadie es innecesario. En esta tarea de predicar el evangelio y servir a los demás en cualquier área, nadie es innecesario, porque todos debemos encontrar nuestra diaconía, que no tiene que ver con un cargo en la iglesia, sino con servicio. Nuestro servicio, mis hermanos, llegado el tiempo, debe ejercerse. Debemos insistir en esto, porque la iglesia necesita menos grandes y más siervos. Escuchen, hermanos, la iglesia necesita menos grandes y más siervos. Escuche, el mayor y más importante en una iglesia no es el que sobresale y se impone sobre los demás, sino el que asume la condición de un servidor. Eso es lo que nos enseña esta enseñanza. Es aquel que asume, el que es grande, es aquel que asume la condición de un servidor. Hermanos, en la iglesia el calificativo más grande y el título
de mayor honor es el de siervo, servidor. Cuando un creyente asume la condición de un servidor, es en ese momento que obtiene la condición de suprema grandeza en la esfera del servicio. Pablo no deseaba que al leer su carta sus lectores lo vieran como un grande, sino como un esclavo, como un servidor. 1 Corintios 4:1 dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mis hermanos, necesitamos entender qué es la iglesia y necesitas aprender a servir a tus hermanos. Si tú eres fiel a las Escrituras, si tú eres fiel al congregarte, si tú eres fiel al Señor, de algún modo estás sirviendo a tus hermanos. Necesitamos entender que somos un cuerpo y que el Señor tiene un propósito eterno con la iglesia de este lado del cielo. No es de manera individual, hermanos, que lograremos eso. Es como cuerpo. Pónganse de pie y oremos. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por el honor que nos das de ser prisioneros, administradores o mayordomos y servidores de tu pueblo. Te damos gracias por darnos ese honor. Gracias por considerarnos, Señor. Ayúdanos a despojarnos del orgullo, a despojarnos de la grandeza de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. No permitas que impongamos sobre la conciencia de otros nuestras propias ideas. Señor, solo ayúdanos a someternos a tu palabra, a entregarnos en lo que hacemos, a ser fieles a ti. Ayúdanos a servirnos unos a otros, pero no de palabra, como dice Juan. Hermanos, no amemos de palabra y de lengua solamente, sino de hecho y en verdad. De hechos y en verdad. Que podamos en verdad considerar que la gloria es para ti y que yo no puedo glorificarte cuando me aíslo de mis hermanos y no estoy dispuesto a servir a mis hermanos. Todos aquí sabemos que podemos servir a nuestros hermanos en muchas áreas, pero muchas veces queremos escapar de eso porque eso representa para nosotros un sacrificio. El despojarnos de algo. Quiero darte las gracias por los hermanos que estuvieron orando por nosotros para que tú nos ayudaras a entender el trabajo que haremos este año para con tu iglesia. Quiero darte las gracias por aquellos que dispusieron su casa para que nosotros pudiéramos estar ahí. Señor, por favor, prospera sus almas, que te amen más, que te honren más. Gracias porque cuidaste de estos siervos inútiles. Tu gracia la vimos manifiesta
cada día ahí, Señor. Vimos cómo se preocuparon por nosotros. Y Señor, no merecemos nada de eso. Pero sabemos que por ti, por tu cuidado, por tu amor, moviste los corazones de nuestros hermanos para que esto fuera posible. Y gracias porque cuando nos sirvieron a nosotros, sirvieron también a la iglesia, Señor. Porque gracias a lo que hiciste posible estos días, en ese lugar, Señor, podremos servir por tu gracia mejor a tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a este pueblo, este remanente que es tuyo. Y aquellos que no pudieron estar, Señor, porque están fuera, bendícelos, guárdalos, que regresen con bien a sus casas. Y los que están enfermos, sánalos, mi Dios, conforme a tu soberana voluntad y a tus propósitos. Mi Dios, nos gozamos y nos alegramos en ti. Ahora queremos considerar salir de aquí y servir a nuestros hermanos. Gracias en el nombre de Jesús.